Buenas tardes, mi nombre es María Félix Cisneros y el día de hoy le vamos a hablar sobre el poder constitucional en México, qué es y por qué es tan importante para nuestro sistema jurídico. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre la definición y el contexto histórico. El control constitucional se refiere a los procedimientos y mecanismos que existen para garantizar que las leyes, normas y actos del gobierno no violen lo establecido en la Constitución, en este caso, la Constitución de Estados Unidos Mexicanos. Esta es la ley suprema. Por lo tanto, todas las demás leyes y normas y actos deben estar en congruencia con esta. El control constitucional es una parte importante en un sistema jurídico, ya que protege el orden constitucional y los derechos fundamentales de las personas. En el Estado de Derecho que promueve México, el control constitucional actúa como un guardián, asegurando de que ningún poder público actúe más allá de sus competencias y que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados. Ya hablamos un poquito sobre la definición. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de este sistema democrático. Este mecanismo no es solamente una formalidad legal, sino que también tiene una importancia fundamental en la práctica de la democracia. El control constitucional actúa como un freno al ejercicio desmedido del poder por parte del Estado. Es un sistema democrático. La Constitución debe ser respetada por todos los actores del poder. Y el control constitucional garantiza que esa supremacía constitucional se cumpla de manera efectiva. En otras palabras, el control constitucional asegura que ningún órgano del poder público, ni el poder ejecutivo, legislativo ni judicial, pueda actuar fuera del marco constitucional. Esta es una de las bases más importantes de la estabilidad política y jurídica en México. Ahora, para finalizar esta breve introducción, quiero recalcar que este es un sistema que está íntimamente vinculado a la protección de los derechos humanos y al orden democrático. A continuación, mi compañero Fabricio les va a explicar los tipos de control constitucional que existen en nuestro sistema jurídico. Gracias a mi compañera María Félix por lo antes expuesto. Es por eso que de manera oportuna me es necesario hacer énfasis en los tipos de control constitucional que existen en el sistema mexicano. En primer lugar, tenemos el control judicial concentrado, el cual establece una autoridad única, un órgano competente en la Sala o en la Corte Suprema de Justicia de México, encargado de hacer revisión de la norma o de la constitucionalidad de la norma. En este caso, si la norma no es constitucional, será declarada por ese mismo órgano supremo de la Corte Suprema de Justicia como inconstitucional, lo que ameritaría un acto consiguiente a los fines de que sea resarcido ese daño que haya sido ocasionado. En segundo lugar, tenemos el control abstracto, que establece que cualquier persona, cualquier ciudadano, persona jurídica o natural, pueda hacer una acción que pueda buscar la forma de resarcir ese daño que haya sido ocasionado, ya sea en caso, ejemplo, de un amparo constitucional, donde haya sido violado derechos fundamentales o derechos de las personas, en este caso de las personas naturales. Por último lugar, tenemos el control que es llamado el control concentrado o concreto, el cual establece que si estamos en presencia de un litigio o de un proceso y existe la violación de una norma o la inconstitucionalidad de una norma, el juez que esté aplicando el derecho en ese momento debe tomar los mecanismos y aplicarlos a los fines de resarcir el daño jurídico ocasionado. Todo esto se hace con la finalidad de que existan garantías a la Constitución de México, ya que establece deberes fundamentales que deben ser garantizados en todas las instancias judiciales a los fines de que las normas sean declaradas constitucionales en todos los aspectos y sentidos de la norma. Asimismo, el legislador deberá aplicar todos los mecanismos esenciales y necesarios en consonancia a la norma jurídica, ya que si esto no pasa, esa norma será aplicada de manera inconstitucional, lo que ocasionaría un daño de manera grande
en el sistema jurídico. Es por eso que se exige la garantía constitucional de que se aplique la norma de manera justa, balanceada y necesaria. Muchísimas gracias. Ahora le doy el pase a mi compañero Héctor. Hola, les voy a explicar sobre los principales medios de control constitucional en México. Estos mecanismos permiten que se ejerza el control y la vigilancia sobre la constitucionalidad de las leyes y actos del poder público. En primer lugar, tenemos con el juicio de amparo, que es sin duda el medio más utilizado para proteger los derechos humanos y las garantías individuales. Este recurso legal permite que cualquier persona, ya sea un individuo o una persona moral, impugne actos de autoridad que violen sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución. El juicio de amparo puede interponerse tanto por leyes generales como por actos específicos de autoridades que afecten los derechos de los ciudadanos. Es esencial para garantizar la protección de los derechos humanos, ya que da al Poder Judicial el poder de intervenir y proteger a las personas frente a actos arbitrarios o ilegales. La controversia constitucional, otro medio importante de control, pues este mecanismo se utiliza principalmente para resolver conflictos entre diferentes órganos del poder público, como la federación, los estados y los municipios. Es un proceso que permite resolver disputas sobre competencias entre distintos niveles del gobierno. Por ejemplo, si un estado considera que una ley federal afecta su soberanía o que el gobierno federal ha excedido sus competencias, puede presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que se resuelva el conflicto. En tercer lugar, tenemos la acción de inconstitucionalidad, que es otro medio clave. Este permite que actores como el presidente de la República, la Suprema Corte, el Senado o incluso los partidos políticos impugnen leyes que consideran inconstitucionales. A diferencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad tiene un carácter más general, ya que busca invalidar la ley en su totalidad, independientemente de que haya afectado a una persona en particular. Este recurso es fundamental ya que asegura que ninguna ley pueda contradecir la Constitución sin que sea revisada por el órgano judicial competente. Por último, tenemos otros medios de control, como lo es el juicio político o los procesos jurisdiccionales en materia electoral. Estos también son cruciales para revisar los actos de autoridad en áreas específicas como el ejercicio del poder electoral y la responsabilidad de los servidores públicos. Muchas gracias. Saludos, buenos días. Mi nombre es Stephanie Sánchez. Yo soy la encargada de explicarles algunos ejemplos prácticos referente al control de la constitucionalidad de mi país, México. ¿Ok? Uno de los ejemplos principales e importantes del control de la constitucionalidad fueron las reformas energéticas que se realizaron en el 2013. ¿Ok? La finalidad era reformar y modificar la ley de energía. Entonces, ¿cómo era la controversia? La idea era modificar el orden de despacho en el que las plantas generadoras de electricidad conectan y venden la energía principal del país para ser distribuida a los consumidores finales. Entonces, lo que pretendían hacer era, uno, cambiar el orden. ¿De qué manera? Para que las plantas hidroeléctricas, nucleares y termoeléctricas que tenían un mayor costo, estas tuvieran como el orden principal, ¿ok? Y las plantas privadas que tenían un menor costo y eran renovables, tenían el último puesto. Entonces, ¿cuáles fueron los recursos que estos utilizaron? Uno, utilizaron la acción de inconstitucionalidad que no prosperó por no tener la mayoría válida necesaria. Pero luego se interpusieron varios amparos constitucionales, el sector privado, que eran los dueños de las plantas privadas que comenté anteriormente, y estos sí prosperaron. ¿Cuáles fueron los argumentos de ellos? Uno, que afectaba la libre concurrencia. Dos, que tenían una ventaja indebida, porque las plantas hidroeléctricas y las plantas nucleares termoeléctricas formaban parte de la Comisión Federal de Electricidad, digamos, eran del gobierno, y violaba el derecho a tener un ambiente sano, porque las plantas privadas eran renovables. Vamos a pasar al segundo ejemplo del día de hoy referente al control de la constitucional mexicana. ¿Ok? Entonces, esta se caracteriza por una potente convergencia entre, uno, la Constitución Federal Mexicana y dos, el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente el Convenio 169 hoy sobre los pueblos indígenas y tribales. Entonces, resultando en este ámbito un modelo de control mucho más complejo y riguroso.
¿Cuáles son las herramientas que utilizan los jueces mexicanos para tratar estos temas referentes a los pueblos y comunidades indígenas? 1. Tienen lo que se llama el control de la constitucionalidad y el control de la convencionalidad. El control de la constitucionalidad lo que nos explica es el derecho, 1, a la consulta previa, libre e informada. 2, el derecho a la validez de las normas indígenas internas, lo que podrían llamarse la justicia indígena. Y 3, el derecho a tener intérpretes y defensores que manejen su lengua. Ahora, en cuanto al control de la convencionalidad, obliga a los jueces mexicanos a aplicar siempre la norma más favorable a la persona o comunidad indígena. Ese principio en México nosotros lo llamamos principio pro persona. Además de esto, este convenio 169 de la OIT tiene la misma jerarquía constitucional, lo que nos quiere decir que México es un garante intercultural.